Amigos de Calzada Política, hoy nos acompaña en el estudio Sergio Elías Gutiérrez. Yo lo reconozco como uno de los pocos intelectuales que tenemos aquí en Nuevo León. Yo creo que las personas de la política, todo el mundo lo conoce. Además de ser notario, es una de las personas que yo conozco que trabaja más porque es notario, es académico como en 2 o 3 instituciones, escribe artículos en el norte. Y pues si ahorita nos ponemos a platicar, a lo mejor le salen más cosas. Bienvenido, Sergio. Gracias Eduardo, muy amable. Invitamos a Sergio Elías además en su capacidad de analista. Él ha sido fue militante del PRI muchos años. Ahorita creo que ya no es militante del PRI, pero también tiene a todos sus amigos en ese partido, en el PRD. Además es un amplio conocedor. Y en este segmento, Sergio, queríamos hablar sobre la situación del PRI. Tú que has conocido la evolución de ese partido y ves ahora, que yo creo que tú lo conoces bien de los años 80, a Amalio Fabio Beltrones, que regresa al poder. Digo, siempre ha sido una persona influyente en ese partido, pero ahora ya regresa a la dirigencia, y que queríamos analizar la situación del partido. Mira, yo veo al partido en una circunstancia quizá peor que la del 2000, donde perdió la presidencia, porque en entonces la perdió, pero no quedó con tan pocos votos. En la pasada elección el PRI apenas rozó el 30% de los votos. Y debemos recordarle a los que nos escuchan y nos ven que el financiamiento de los partidos se da en función de la elección de diputados. El financiamiento de los partidos va a crecer hasta que no modifiquen la Constitución, porque está establecido que cada año se multiplica el número de pobladores contra el salario mínimo y se forma una masa. Y esa masa, que es el 100% de los recursos para los partidos, se distribuye el 30% por partes iguales entre los partidos sobrevivientes, que van a ser 8 en el caso federal. Y el 70% restante se reparte en función de los votos. Entonces el PRI va a tener 1/3 del 70% y una octava parte del 30%. Entonces va a tener escasez de recursos y va a enfrentar 12 elecciones el año próximo, 9 elecciones estatales completas con gobernador, legislaturas y alcaldías. Y todos sabemos que la política en México es cara y que hay una serie de reglas que impiden. Hay financiamiento privado, pero con topes muy rígidos, o sea, no más del 10%. Entonces el PRI tiene una primera circunstancia. Va a enfrentar un proceso político complejo, con menos recursos que lo había hecho en el pasado. Y eso es muy importante a la hora de las campañas, sobre todo. Las campañas son carísimas. Son carísimas. Entonces la asignación que va a haber el año próximo para los partidos, para las campañas, si son estatales, no tienen dinero federal. O sea, no hay elecciones federales. Entonces es el mismo dinero y en consecuencia los estados tienen mucho menos financiamiento que lo que tiene la federación. Entonces hay un primer dato. El segundo, el desánimo que produce la derrota. O sea, en el caso particular de Nuevo León, los priistas se vieron desplazados por una candidatura que no aceptaron desde el principio, que tampoco los incluyó mucho en el proceso del desarrollo de los 4 o 5 meses entre pre-campaña y campaña. Entonces, no sienten la derrota como tal, pero sí sienten el desánimo de no haber sido invitados y no participar. Y están muchos de ellos esperando el salto al vacío, que es irse con el independentismo, porque ahí no hay regreso, ¿no? O sea, no hay forma de regresar. No es fácil que los panistas se vayan al PAN. Que los priistas se vayan al PAN. Que los priistas se vayan al PAN, perdón. Entonces no es fácil. Entonces va a haber una merma en la actividad política en Nuevo León en los próximos 2 años, salvo la que haga el nuevo gobierno. ¿Por qué? Porque ahora, en el lado positivo del PRI, tiene la posesión de 4 alcaldías fundamentales: Guadalupe, Monterrey, Escobedo y Apodaca, que en conjunto, no sé, son la mayoría 70% de la zona metropolitana, ¿no? Claro. O sea, o menos. Si estos hicieran una muy buena gestión, si el PRI depende, hay que citar otro dato también. El PRI ganó en Nuevo León solamente 19 de los 51 municipios. Nunca había pasado eso. O sea, bien. También quedó bastante flojo en eso. Pero a cambio de eso tiene los municipios importantes. Tiene Cadereyta inclusive. Entonces tiene Santiago,
tiene los 4 de la zona metropolitana importantes, y esa sería una plataforma muy buena para demostrar que el PRI puede seguir siendo una opción de gobierno, o sea, que puede seguir siendo una opción de gobierno. En el caso del Congreso, el PRI queda más debilitado porque nada más tiene 16 diputados. Para cualquier decisión, inclusive decisión de mayoría simple, que se requieren 22 diputados, el PRI necesitaría echar mano de 6. Y Convergencia, ya Movimiento Ciudadano, ya dijo que sus votos federales y locales irán en apoyo de Jaime Rodríguez. Claro, entonces, ahí ya perdió pintaron 3 su votos. raya, sí. Ya pintaron su raya. Uh-huh. Entonces, es más fácil que el PAN y Movimiento Ciudadano formen mayoría con los 19 diputados del PAN y los 3 de Movimiento Ciudadano y facilite la legislación de Jaime Rodríguez si es que el PAN colabora con ese hecho. O sea, el PRI en el Congreso va a tener poca relevancia, salvo que aprenda a ser una muy buena oposición, como lo fue cuando en el segundo periodo del gobernador Canales, que tenía un dirigente, a Héctor Gutiérrez, que parecía mayoría, o sea, estaba en minoría en el Congreso, pero condicionaba mucho la legislación y los acuerdos políticos a lo que pensara el PRI, y estaba también en una situación bastante incómoda. Entonces, depende mucho más de lo que haga nacionalmente Beltrones, que ahorita pasamos a ese dato. Es mucho lo que hagan los alcaldes electos y los diputados que van a llegar por parte del PRI al Congreso y que demuestren que puede ser seguir siendo una opción política para Nuevo León, porque la crisis en Nuevo León también fue seria, obtuvo menos del 25-26% de los votos. Claro. Entonces está en una situación más dramática. Amigos, ahorita que lo estoy escuchando, ya saben ustedes por qué lo invitamos. Qué bárbaro, porque hiciste un análisis, acabas de hacer un análisis que en 4 minutos nos da exactamente la película a la que ellos se enfrentan, tanto por el número de votantes que ellos controlan, pero también por la fuerza política en general. Exacto. Que tienen disminuida. Que la influencia que pueden tener. Exactamente, parecería que están contrastantes, pero realmente es la composición de la población en la zona metropolitana, ¿verdad? Uh-huh. Lo que les favorece, por así decirlo. Ahora, yo te quiero preguntar, en este panorama, ¿ellos tienen la capacidad, crees tú, de organizarse hacia adentro de las filas sin que haya más rompimientos? Porque no sé si, seguramente notaste que hay unas reuniones en donde se juntaron personas como Abel Guerra, como Felipe Enríquez, como Héctor Gutiérrez. Entonces, ellos parecen estar, sin que haya un movimiento para cambiar una dirigencia o para renovarse, parecen estar haciendo esfuerzos tendiente a eso. ¿Tú cómo ves la situación una vez que esté instalado Beltrones? ¿Cómo va a estar la situación de la dirigencia formal en el partido aquí? Pues no sé, porque parecería que todo indicaría que sería Héctor Gutiérrez el indicado, que fue el que jugó el papel la vez pasada como... Realmente era el jefe del partido, porque no tenían gobernador, nomás tenían una fracción política en el Congreso, y Héctor era el que lo dominaba. Yo esa vez le dije a Héctor hace 9, 10 años, eres el jefe político, aunque no tengas la posición de dirigente del partidista. Parece que Héctor Gutiérrez tiene otro destino en el DF, y los que mencionaste, yo creo que tienen la unidad de los duelos del velorio, ¿no? Que todo el mundo está muy compungido. Sí. Pero después ya salen en la calle, se acabó el velorio y vuelven a donde andaban. Ojalá pudieran encontrar puntos de contacto para poder hacer un esfuerzo por, primero, exigirle a los gobernantes priistas que borren la mala imagen que tiene el partido, si pueden limpiarle la cara de alguna manera con una muy buena gestión. La gente no entiende la diferencia entre... los políticos quieren diferenciar entre hacer política y hacer administración. En los estados modernos la política es administración, es servicio, es regulación, claro, es orden. Y en estos últimos tiempos es finanzas, pues ya vimos lo que está pasando con las sí, finanzas públicas, la deuda, ¿verdad? Orden en la seguridad, orden en las finanzas. Uh-huh. Y esa es la razón de ser del gobierno. El orden de la sociedad no es automático, lo fijan el derecho, las reglas, la autoridad que ejerce ese derecho y esas reglas que ejercen los presupuestos. Si no logran dar esa imagen, va a ser muy difícil. En cuanto a quién podría ser el mejor candidato para dirigir el partido, no sé, pero me parece que son parte del problema y no parte de la solución. O sea, ese es el problema. O sea, sí, los que ya fracasaron. Entonces, como le pasó al PAN ahorita en su elección. O sea, se quedaron los mismos que...
que llevaron a la derrota, ¿verdad? Exactamente, bueno, pero a nivel nacional el PAN dice, bueno, va a poner un joven. El PRD entendió a nivel nacional que había tenido un fracaso serio y a un año de haber tomado posición Navarrete, él mismo dijo, pongo la dirigencia a disposición para otra cosa. Y están pensando en dos liderazgos jóvenes, los panistas, Enzoé Robledo y otro senador, los perredistas, dos senadores muy jóvenes que son distintos a las tribus históricas. O sea, el PRI podía pensar en buscar, porque ellos sí realmente perdieron mucho con Morena. Perdieron mucho, quedaron en la peor situación desde el 91. Pues imagínate nomás. Ahora, ya para terminar, ya se ha dejado mucho de hablar en la política como antes, cuando yo empezaba en el periodismo, se hablaba de la izquierda, se hablaba de las ideologías cuando hablábamos de partidos. De esto, el pragmatismo político ha dejado un poquito atrás este discurso. Pero yo te pregunto a ti, ¿qué significa en términos de ideología para el PRI que haya llegado Beltrones? Yo lo veo, y ya lo he escrito así en algunos artículos, de la vieja guardia, de los que tienen la culpa o de los que fueron partícipes del PRI de la hegemonía, de la dictadura perfecta. ¿Me estoy equivocando o tú lo ves con otros ojos de que él puede hacer una cosa por la modernidad política aquí en México? Pues a lo mejor me distorsiona un poco la amistad que yo tengo con él hace muchos años. Algunas veces me ha invitado a colaborar y por razones obvias de la notaría y por otras cosas yo he estado aquí arraigado en Nuevo León ya hace 25 años. Pero me parece que Beltrones ha demostrado una capacidad de adaptación terrible. O sea, Beltrones planteó la reforma política donde se consiguió las candidaturas independientes, la reelección de los diputados contra frases históricas del PRI. O sea, el PRI se oponía a la reelección. Era un lema, sufragio efectivo, no reelección. Claro. Era el lema del partido. Y del gobierno muchos años, ¿no? Y por muchos años. Y entonces tampoco aceptaban las candidaturas independientes y las permitieron. La reelección de diputados y de en general senadores y presidencias municipales, no de gobernadores ni de presidente de la República, que son las excepciones por razones obvias. Claro. Entonces, Beltrones les sorprende porque hace varios años él hablaba hay otra reforma constitucional reciente que no hemos estrenado y que deberíamos haber estrenado este periodo electoral, el gobierno de coalición. La Constitución establece que el presidente de la República, si ve una situación adversa en la relación con el legislativo, puede optar por un gobierno de coalición. Esto quiere decir hacer un convenio con un partido, o con 2, o con 5, con los que sea, para formar mayoría en el Congreso y facilitar la gobernabilidad. No lo va a hacer el PRI, se prevé, porque el PRI viene del 100%, yo lo decía hace unos días, del 100% de López Portillo hace 40 años al 30%. O sea, parecería que la caída es irreversible. Salvo el 91, el PRI nunca había tenido un repunte. O sea, el 88 perdió y el 91 repuntó y luego ha seguido cayendo. Entonces, este gobierno de coalición no lo va a requerir Peña porque entre los votos del PANAL, el Verde y el PRI son 51% de los diputados. Sí. Si no lo hubiera logrado, si hubiera desaparecido, por ejemplo, el PANAL, hubieran necesitado recurrir a un gobierno de coalición que es muy difícil ahora porque el PRD y el PAN, en los discursos que he visto yo en esta renovación de dirigencias, están planteando que ellos perdieron por haberse aliado con el PRI en las reformas estructurales de principio de sexenio. O sea, culpan a lo que tú dices, la no diferenciación. Oye, los tres enemigos históricos están unidos en el mismo... No, se acabaron las ideologías, ¿sí? Todo el mundo... Todos están votando lo mismo. Ahí hubo un pragmatismo de Peña muy importante porque votó la reforma sendaria con la izquierda, la petrolera con la derecha. O sea, ahí son las cosas nuevas. Y las otras, la educativa, pues todos estuvieron de acuerdo, y la financiera. Pero las dos cruciales o más ideológicas, más de nacionalismo versus imperialismo, usó un pragmatismo muy adecuado. Entonces, ellos imputan, nadie va a probar que es cierto, a la pérdida electoral a esa coalición o a esa alianza. Pues, respecto de Beltrones, la prueba de Beltrones es el año próximo. Si libra las elecciones locales del año próximo, con unas condiciones adversas como es el financiamiento de los partidos. Sí, son estatales, como dijiste, no hay financiamiento federal. No hay financiamiento federal. Bueno, sí, yo creo que si lo podemos resumir así, como tú lo estás diciendo, y a pesar del hecho que sea tu amigo, es que
tiene razón en una cosa. Yo creo que de los periodistas de la vieja guardia, no solamente es el que más se ha adaptado, a lo mejor es el más inteligente también. A mí me sorprende. Yo un día, hace unos 4 o 5 años que yo estaba director de la carrera de la maestría en Derecho de EGAP, él hizo una ley de reforma del Estado. Hizo 6 compromisos y cumplió 5. No hizo la reforma del federalismo cuando era senador. Y dijo, en un año vamos a hacer tantas leyes. Y de las 6 que se propusieron, cumplieron 5. O sea, tiene capacidad de maniobra y de negociación en el Congreso, pero ya no va a estar en el Congreso. Él estuvo diputado, senador, diputado. 12 años de líder. Sí, ya habíamos dicho aquí, tiene 18 años, está completando 18 años en el Congreso. Entonces, pero resulta que 12 fueron seguidas y fueron con las oposiciones de una parte de Calderón y la que le tocó a Fox. Entonces, en esos 12 años tenía una capacidad de concertación muy amplia y muy demostrada con otras fuerzas políticas. Hizo la ley de reforma del Estado y la cumplió. Yo lo traje a hacer un informe al TEC y lo invitamos. En un salón de clase iba a ser y al final hubo que cambiarnos un auditorio. Y era sorprendente porque con 3 o 4 tarjetas habló de 1 hora precisamente de federalismo, parlamentarismo, presidencialismo, claro, de todos los temas que tienen que ver con eso. Bueno, pues nos estamos alargando precisamente porque el análisis está, qué bárbaro, de una manera puntual como pocas veces. Señores, vamos a seguir aquí con Sergio Elías, pero también los invito a que ustedes estén en contacto con él, lo pueden leer todas las semanas. Cada 15 días en el norte. A cada 15 días en el Periódico del Norte, creo que sale los miércoles, ¿verdad? Martes. Martes, bueno, nomás cómo estaba yo con mi información. El martes. Entonces vamos a continuar aquí en Calzada Política.